Saludo con mucho gusto al doctor Marco Antonio Polo Scott. Querido maestro, ¿cómo estás, doctor? Buenos días, hermanito. Buenos días, amigos y amigas. Saludándolos desde Alachua, aquí en Florida, Estados Unidos. Hombre, ¿andas de gira deportiva? Sí, estamos en el Campeonato Mundial de Atletas Masters, representando a México y echándole muchas ganas al deporte. Bueno, no nos extraña, ya nos has hecho el favor de reportar. Creo que una de las últimas veces fue en Finlandia. No, la última vez fue en Suecia, Finlandia, Polonia, Suecia, así como ese caminito. Sí, ¿verdad? Sí, lo recordamos con admiración y con aprecio, en verdad, el hecho de tomarte el tiempo para reportarnos desde donde estés, lo apreciamos mucho. Doctor, vámonos a nuestro tema, es los efectos del fentanilo en el ser humano. ¿Cuáles son estos? Quisiera iniciar hablando cómo ve la Organización Mundial de la Salud la adicción, porque el problema básico es la adicción. Y nos dice que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, en este caso fentanilo, pero hay muchas más sustancias. Pero también puede ser actividades o a relaciones. Y regularmente presenta signos y síntomas que tienen origen en cuestiones biológicas, genéticas, psicológicas y sociales. Para nosotros en la psicología, en términos generales, podemos decir que es un patrón de conducta persistente que se caracteriza por el deseo o la necesidad de continuar una determinada actividad que se sitúa fuera del control voluntario. O sea, es decir, no es que la persona quiera, está obligada porque está dentro de una adicción. Y esto tiende a incrementar la frecuencia o la cantidad de su consumo para el caso de las sustancias. Okay. En términos generales, nosotros decimos que existen tres tipos de adicciones. Una, a la conducta. En la conducta está el juego, el sexo, el trabajo, el internet, las relaciones destructivas que son muy frecuentes, entre otras. A la ingesta química está alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opios, sedantes, hipnóticos, anfetaminas, éxtasis, heroína, morfina y, claro, fentanilo. Y hay una más que es la adicción de ingesta de comida, que la conocemos como alteraciones de la conducta alimenticia, como es la anorexia, la bulimia, el comedor compulsivo, el pica-pica, entre unos más. Okay. Regularmente siguen un patrón. Aclaro, el fentanilo no ha seguido este patrón. Hay un uso, un abuso, el organismo necesita la sustancia y le llamamos tolerancia, se presenta la dependencia y finalmente la adicción. ¿Y por qué digo que el fentanilo no ha seguido este ciclo? Porque el fentanilo desde el inicio pasa del uso a la adicción en muchos de los casos, y en muchos de los casos desde la primera vez que se consume produce la muerte. Entonces no hablamos de que murió un adicto, no llegó a consumarse por lo potente y fuerte que es el fentanilo. ¿Qué es un adicto? Pues es que exhibe una necesidad obsesiva, su pensamiento está fijo en el consumo de la sustancia, en conseguirla, en los efectos que va a tardar en recuperarse y cosas por el estilo, y una compulsión que se va a disminuir drásticamente una vez que la consume. Esto es crónico, es psicológico, y la conducta evidentemente está en función de esta situación. Ya yendo más a fondo con el fentanilo, es un potente fármaco, es un opioide sintético que, por cierto, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su uso como analgésico, porque alivia el dolor, y anestésico, sobre todo en las intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo es tan fuerte? Que 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Esto hace que cause paro respiratorio cuando hay una sobredosis y como consecuencia la muerte. Desde el 2011 empezamos a ver las sobredosis fatales asociadas con el abuso de fentanilo, porque estas aumentaron notablemente. En la calle tiene muchos nombres, desde Apache, China Jail, Chinatón, Dam Saver. Por ejemplo, en México se le conoce como la droga zombie. Okay.
es producido clandestinamente y su presentación está en polvo o en tabletas, pero se la mezclan para hacerla todavía más potente y como consecuencia más letal, la mezclan con heroína y con cocaína. Produce distintos efectos en el cuerpo, entre ellos la relajación, que es parte de lo que les gusta a los adictos, la euforia, les alivia dolor, la sedación, en algunos les produce confusión, somnolencia, esto hace que por eso se le diga zombie, mareos, náuseas, vómitos, entre muchos más efectos. Tiene consecuencias muy graves y muy fuertes en el cuerpo, por ejemplo, problemas cardiovasculares, y aquí los infartos levantan la mano y como consecuencia la muerte, pero también hay problemas pulmonares, problemas neurológicos como pérdida de la memoria, deterioro cognitivo, incluso convulsiones, problemas gastrointestinales, hepáticos, renales, óseos, al cuerpo lo destruye. Sí. En el lado de lo psicológico produce cambios de humor con irritabilidad, ansiedad o depresión, problemas de memoria y concentración, problemas de pensamiento, percepción. Imagínate, hermanito, cuántas cosas produce el consumo del fentanilo. Y además, las personas las consumen por placer, porque han desarrollado lo que conocemos como síndrome de tolerancia y van a necesitar cantidades más grandes para sentir los mismos efectos que al principio, y como consecuencia se producen las sobredosis, pero también para disminuir el síndrome de abstinencia, que el cuerpo necesita la sustancia para seguir viviendo, si no, pues pues pierde totalmente el control. Sí. Tiene problemas de personalidad, problemas psicóticos, incluso alucinaciones y delirios. En lo social, el fentanilo produce problemas en las relaciones personales, con la familia, los amigos, problemas en el trabajo, en la escuela, problemas legales, incluso la exclusión social, y muchas personas llegan a perder la libertad como consecuencia de esto. Qué cosa tan brutal. Podemos decir, así a grosso modo, que requiere un tratamiento muy, muy fuerte y requiere que la familia esté muy consolidada y que la familia también reciba atención. Entonces, proponemos que hay que mantener una actitud comprensiva hacia la familia y hacia el paciente o al miembro de la familia. La adicción es una enfermedad crónica que requiere tiempo y esfuerzo para superarse. Sí. No se da de la noche a la mañana. Hay que evitar juzgar o culpar, aunque entendemos muy bien que las familias se desesperan al ver que la persona no responde. Entonces entran ahí en un círculo nada recomendable. Cuando se va a dar apoyo, hay que entender que el apoyo tiene que marcar límites y que ese apoyo necesariamente debe de venir de gente que esté informada o de profesionales. Buscar los tratamientos adecuados, y llegan casos donde hay que separarlos de la sociedad y meterlos a clínicas o meterlos a lugares donde los puedan atender. Definitivamente. Oye, doctor, perdóname que te interrumpa, discúlpame. Y esto es porque, la interrupción es porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero te quería preguntar, más o menos ya nos dijiste qué es lo que hay que hacer como familia, como persona cercana. Como especialista, ¿cuál sería el camino, desde tu punto de vista, que deberíamos seguir en una política pública como sociedad y como gobierno frente a lo que estamos viendo, a esta tragedia social que estamos viviendo? Creo que sin duda hay que trabajar con la familia desde la base de la familia. El conflicto está dentro de la familia y muchas veces solo vemos las consecuencias hacia afuera, vemos al adicto, pero se nos olvida que ese adicto pertenece a un grupo familiar. Tenemos que centrarnos en la familia, en la comunicación con la familia, en el autocuidado, que nuestros hijos puedan cuidarse por sí mismos, establecer lazos amorosos, establecer lazos de comunicación y de comprensión y salir todos adelante. Muchas de las veces el adicto es la parte más sana de un sistema muy enfermo, en este caso es la familia, pero él es el que presenta los síntomas.
para el caso de fentanilo, repito, tenemos un problema que no necesariamente estamos hablando de adictos, porque algunas personas mueren desde las primeras ingestas o desde las primeras pastillas que se toman. No cubrieron todo el ciclo de lo que se hablaba, porque es extremadamente letal. Sí. Hay que trabajar con la familia fuerte. Ok, esa es básicamente la conclusión del doctor Marco Antonio Polo Scott en este tema del fentanilo, sus efectos en el ser humano y obviamente en nuestra sociedad. Doctor, que estés muy bien, nos escuchamos próximamente. Muchas gracias y saludos a todos, excelente día. Gracias, las 5 de la mañana con 37 minutos, que no se te haga tarde.